Muchas gracias a mi hermano Abraham por su presentación. Amados hermanos, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, para que podamos comenzar con este estudio que es el último de este trimestre, la escuela sabática, corresponde al 30 de diciembre, las vestiduras sacerdotales, hermanos. Y es natural que si nos acercamos al final de este trimestre, seguramente tengamos muy bien afianzados los conocimientos, todas las enseñanzas que aprendimos a lo largo de este trimestre, ¿verdad, hermanos? Tenemos muy presente todo lo que hemos estado viendo, las distintas escuelas, desde el tabernáculo de manera general, hasta en este momento las vestiduras sacerdotales. Pasamos, hermanos, por muchos simbolismos, cosas que quizás ignorábamos, cosas que quizás no, pero sobre todo lo más importante, y es algo que hemos mencionado, es que podamos encontrar la manera de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Considero que esta escuela sabática, hermanos, es un ejemplo claro y algo que nos va a ayudar mucho también a entender cómo era lo que más se relacionaba con el ser humano. Todo lo que veíamos en el tabernáculo, estos muebles, de alguna manera eran externos a los sacerdotes, ¿no? Ellos, por supuesto, los utilizaban, ellos tenían ahí algunas labores, pero insisto, eran objetos externos. La particularidad de esta escuela sabática es que las vestiduras sí, pues estaban todavía más cercanas a ellos, era algo que se colocaban en su servicio, era algo que podían incluso notar más en sus cuerpos, que probablemente, de acuerdo a la Escritura, se hicieron de ciertas medidas particulares en ese momento. Y bueno, aunque había una herencia, por supuesto, en el sacerdocio arónico, era muy probable que también con el tiempo quizás hubiera una renovación de estas vestiduras sacerdotales, hermanos. Entonces, creo que es una escuela sabática muy hermosa en su mensaje para terminar, porque de verdad relaciona al ser humano de manera directa, sus vestiduras. El objetivo también es claro, hermanos. Me gustaría antes preguntarles, en nuestra actualidad, hoy en día, ¿la manera en que vestimos es importante? ¿Consideran que es importante, hermanos? Definitivamente, ¿verdad? En la antigüedad, por ejemplo, las vestiduras tenían un simbolismo muy, muy claro. Incluso se utilizaban para hacer cierta distinción de clases, por ejemplo, la nobleza, ciertas clases más bajas, más altas. La vestidura, hermanos, era incluso algo que no era implícito, sino explícitamente se dictaba cómo tenían que vestir ciertas pues clases sociales, por así decirlo, y de hecho incluso dictaban parte de los ritos y de las maneras de vivir de las sociedades. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura mesoamericana, antes de que existiera la conquista, pues también las diferentes clases sociales, militares, tenían ciertas vestiduras, ¿no? Y de acuerdo a lo que tenían, era lo que era su rol, el rol que desempeñaban en su día con día, y también era de alguna manera lo que pues le brindaba respeto a la sociedad, ¿no? Había clases militares que eran de las más pues importantes, respetadas, honradas. Estaba la nobleza y los sacerdotes, quienes también eran muy respetados y honrados, y había clases un poco más bajas que tenían vestiduras que eran quizás menos exuberantes, que eran menos notorias a los ojos de la sociedad. Yo creo que la modernidad también ha dado paso a algo diferente. Hoy en día hay una libertad mucho más amplia con la manera de vestir, pero como ustedes lo acaban también de mencionar, hermanos, sigue siendo importante la manera en la que nos vestimos. Puede denotar quizás libertad, puede denotar, a veces se dice que poder, se dice que puede denotar quizás comodidad. Uno refleja incluso carácter, una forma de vida a través de sus vestiduras, hermanos. Por eso creo que es importante que contemplemos, primeramente que reflexionemos un poco sobre cómo es la importancia de las vestiduras incluso en esta modernidad en la que estamos viviendo, y cómo pensemos en este momento si hemos llegado a pensar cuando estamos tratando de escoger una prenda. Si agarraríamos cualquiera o generalmente pensamos detalladamente en los colores, en las tallas, pensamos en cada cosa que nos vamos a poner, hermanos. Creo que es una cosa importante. Y por supuesto, al final esto todo nos lleva a un sentido espiritual, más allá de lo que estamos haciendo de manera física, que sí es importante, que veamos que si lo reflexionamos en estos momentos, pensando en qué nos vamos a poner, a veces hasta en las marcas que utilizamos, cuánto más valdrá la pena detenernos a pensar en aquello que vamos a vestir de manera espiritual, hermanos. Dice el libro de los Efesios, hermanos, la epístola de los Efesios, en su capítulo número 6. No lo vamos a leer, hermanos, pero quisiera que recordáramos, porque la Escritura, de hecho,
Tiene muchas analogías con respecto a la vestimenta en nuestro día a día, pero sobre todo Pablo, el apóstol, trataba de dar un simbolismo más allá de lo que significaba, por ejemplo, en este caso, en la época romana, pues una vestidura militar que proveía protección. Dice Efesios 6, en el versículo número 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y más adelante conocemos los versículos, hermanos, hace una analogía de una armadura, ¿no? Dice, pues precisamente versículo 15, versículo 16, desde el versículo, también hasta el versículo 17, ¿no? Hace analogías de las diferentes componentes de la armadura, pero con partes espirituales. ¿Por qué les decía esto? Porque justamente en su cotidianidad ellos veían que los soldados romanos tenían protección a través de algo físico y los invitaba a que reflexionaran y ellos también tuvieran una permanencia, que pudieran vestir siempre estos valores, que no fuera algo espontáneo, que no fuera en un momento dado, sino que pudieran tenerlo todo el tiempo. Y hace muchas invitaciones también en el libro de los Génesis. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos vestimentas preciosas en las que usa Jacob. En esta anécdota que también pasa cuando va a recibir la bendición, dice que Esaú tenía unas vestiduras preciosas. Ya existía una importancia en estas vestiduras. Esther también menciona cómo cuando se le da esta honra a Mardoqueo, se viste de una manera especial como la misma que tenía el rey en ese entonces, que era el reino medo-persa. Y insisto, hermanos, la parte importante es que podamos llevarlo a aquellos versículos, a aquellos pasajes que tenían un simbolismo. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice el objetivo justamente con respecto a las vestiduras, y dice así: recordar que las vestiduras, en este caso sacerdotales, pero es bueno que lo veamos de manera general, daban honra, hermosura y santidad a los sacerdotes, y dice los justificaba en la presencia de Dios, y que ahora se nos exhorta a vestirnos con vestiduras blancas para alcanzar santidad y justificación delante de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver qué versículos respaldan este objetivo y cómo también al final la invitación es un llamado a que podamos también tener estas obras justas. Dice justificación, vestiduras blancas y por supuesto la santidad, que es el apartamiento, que podamos estar lejos de lo que nos pueda tener, dice el apóstol Pablo, en una circunstancia inadecuada delante de nuestro Dios. Tenemos una lectura bíblica, hermanos, los invito a que podamos cambiar de posición. No vamos a leerla toda porque son bastantes y aparte vale mucho la pena que lo podamos hacer a lo largo de la escuela sabática. Únicamente vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, y vamos a leer los primeros 4 versículos, hermanos, que son, digamos, la introducción a estas vestiduras, a los diferentes elementos que la componían. Éxodo capítulo 28 es nuestra lectura bíblica, hermanos. Vamos a leer únicamente versículos 1 al 4. ¿Nos encontramos ahí, hermanos? Perfecto, vamos a dar lectura una sola voz. Dice así: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarla que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional, y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra, el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Insisto, esta es una buena introducción porque primeramente menciona algo que quizás de manera cronológica o de acuerdo a lo que conocemos con respecto a los hijos de Aarón, pues pareciera que hay un anacronismo, hermanos, pero aquí realmente menciona que iban a ser sacerdotes primeramente Aarón y sus 4 hijos, y los menciona de manera explícita. Dice que son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Recuerdan qué fue de los primeros 2, hermanos? Dice la Escritura que pues ofrecen un fuego extraño y poco tiempo después ya no
ya no existen, hermanos, simplemente mueren justamente. Entonces, aquí la indicación es importante notar que no existe, a pesar de que Dios quizás conocía los corazones o quizás sabiendo cómo tiene una omnisciencia, realmente Dios no descarta a ninguno de los hijos de Aarón. Desde un principio les indica que ellos iban a ser los sacerdotes y pues les está indicando que son estos 4 que iban a oficiar delante de él. Más adelante conocemos la historia, pero al final Dios siempre delega esta parte al ser humano. No es una situación que Dios predestine y no existe pues algo en el que realmente existiera que ellos iban a hacerlo, pero Dios les da la oportunidad y bueno, al final sucede de acuerdo a lo que leemos en la Escritura. El propósito, hermanos, que acabamos de leer en el versículo número 2, hermanos, ¿cuál era? Dice el versículo 2 que se iban a hacer vestidos sagrados a Aarón. ¿Con qué propósito? Para honra y hermosura, de acuerdo a nuestro objetivo, es lo que menciona, esto respalda el objetivo, era para la honra y hermosura, para oficiar delante de nuestro Dios. Dice también, hermanos, que se iban a consagrar, es decir, no bastaba con ponerse las vestiduras, en cierto punto, pues cualquiera pudiera utilizarlas, en el sentido, vamos a llamarlo, de posibilidades, pero también existía un rito asociado para consagrarlos, para apartarlos y que fueran de alguna manera, vamos a llamarlo digno, aunque realmente va un poco más allá, que fueran dignos de utilizar estas vestiduras y por supuesto de hacer este servicio a nuestro Dios. La consagración era también un elemento importante en toda esta parte de los sacerdotes, hermanos, porque representaba el apartamiento. El rito era una invitación a todos los hijos de Aarón y a Aarón mismo a que supieran que iban a ser líderes de la sociedad. Vivían en una teocracia, entonces realmente aquellos que estaban más cerca de Dios eran los que tenían la batuta, aquellos que iban a decidir, a tomar las decisiones, iban a ser jueces entre sus hermanos y por ende la consagración significaba que tenían que tomarse muy en serio su rol. Iban a ser un canal especial de comunicación con el Todopoderoso y en esas épocas aún más porque recordemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, en el propiciatorio, en el templo existía esta comunicación con nuestro Dios. Vamos a ver elementos que también se utilizaban dentro de estas vestiduras que la Escritura nos deja ver que se usaban como un canal de comunicación directo con el Todopoderoso, pero vamos a verlo un poco más adelante. El último versículo que leímos, hermanos, menciona algunos de los componentes. Estos son con respecto al sumo sacerdote. Dice, hermanos, el versículo 4 que son el racional, el efod, el manto y también una túnica labrada. Menciona una mitra y también un cinturón. Estos eran algunos de los elementos, casi todos con respecto al sumo sacerdote, y los vamos a desglosar un poquito más adelante, hermanos. Quisiera solamente, antes de pasar al versículo para memorizar, mencionar con respecto al objetivo, de acuerdo a lo que veíamos, que ciertamente daban honra y hermosura, pero una realidad externa que tenía que estar respaldada por la realidad espiritual, por el hombre interno de cada uno de los sacerdotes. Y esta justificación de la que habla el objetivo, por supuesto que no habla justamente de que se hacían, en todo el sentido de la palabra, dignos. Al final era siempre esta gracia, el amor inmerecido que recibimos de nuestro Dios, pero que al final una respuesta natural de recibir pues todo el favor de Dios es que podamos hacer estas obras justas. A eso se refiere con la justificación y vamos a ver también un poco más adelante cómo es que entendemos la justificación de la que se habla en el objetivo. Vamos a pasar ahora sí, hermanos, al versículo para memorizar. En esta mañana en particular, de hecho, son 2 versículos, se encuentran en Éxodo 28 y son versículos 2 y 3. Es un versículo un poco más largo, hermanos, así que bueno, pido a aquellos hermanos que hayan tenido esta oportunidad, que hayan podido memorizarlo, que puedan ponerse de pie y lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta este momento, que es primeramente de mi lado derecho, después de mi lado izquierdo y terminamos con la parte de arriba. Nos va a apoyar nuestro hermano Prócoro con el micrófono, hermanos, y vamos a comenzar con mi lado derecho. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido con el espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva como sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén.
tú harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todo sabio de corazón, a quien yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarlo a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y hablarás a los varones y hablarás a los sabios de corazón, a quienes haya henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos a Aarón para consagrarme y me sea sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén, hermano. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y les hablarás a todos los sabios de corazón, que yo he henchido con espíritu y de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Bien, hermanos, son todos en mi lado derecho. Vamos a mi lado izquierdo, hermanos. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Tú les hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos para Aarón, para consagrarlo, para que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Harás vestidos a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a los sabios de corazón, a los que hayan henchido de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. 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 Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva como sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén.
y harás vestidos y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos a Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Y harás vestidos a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos en la parte de abajo. Ya se dirige mi hermano Prócoro arriba también a aquellos que hayan tenido esa oportunidad, que puedan entregar su versículo de memoria. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido con espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, para que me sirvan de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos para Aarón tu hermano para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Éxodo 28, 2 y 3. Amén. Amén. Parece que son todos también mis hermanos en la parte de arriba. Que Dios bendiga también este esfuerzo, hermanos, para memorizar Éxodo 28, 2 y 3. Es también un buen versículo porque engloba los propósitos de los que hablábamos. Dice que iban a ser para honra y hermosura, iban a ser muy específicos y por lo tanto se estaban convocando a aquellos que tuvieran pues esta pericia en la que Dios menciona que había espíritu de sabiduría para hacerlas, y al final la intención era consagrarlos, apartarlos del pueblo para que pudieran servir con un propósito específico en el tabernáculo, hermanos. Dice justamente este versículo parte de lo que vamos a estar observando, y me gustaría que comenzáramos con el material exegético, hermanos, comenzando con el párrafo número 1. Así que invito a la congregación, hermanos, hermanas, que tengan el deseo de leer el primer párrafo, que pueda levantar su mano. Mi hermana Esther, adelante. Se acerca mi hermano Prócoro con el micrófono. Como vemos en los versículos de memoria, las vestiduras sacerdotales eran muy especiales para elaborarlas. Dios dio indicaciones precisas a hombres sabios. Estos vestidos serían sagrados, pues no cualquiera podría vestirlas, solo Aarón y sus descendientes. Éxodo 28, 1 al 4. Amén. Gracias hermana Esther. Dice en Éxodo 28, 1 al 4, que fue nuestra lectura inicial,
que las vestiduras eran especiales. ¿Por qué, hermanos? Los materiales que vamos a identificar parte por parte eran pues ciertamente costosos. Dice que se utiliza, por ejemplo, el oro para muchas de las cosas que fueran metálicas, partes de las cadenas, los engastes que se hacían. Utilizaron piedras preciosas, piedra de ónice y diferentes familias de piedras en el pectoral o racional del juicio. También eran materiales difíciles de conseguir. Y las telas, hermanos, dice primeramente que es el lino, la túnica sencilla, por así decirlo, que era la que utilizaban los sacerdotes. Y el sumo sacerdote utilizaba telas que estaban pigmentadas, hermanos, con ciertos materiales. En ese entonces, a diferencia de nuestros días, en las que los pigmentos suelen ser artificiales, son un poco más fáciles de conseguir. En esos tiempos los pigmentos tenían que utilizarse a través de la naturaleza, hermanos. Generalmente utilizaban insectos, utilizaban moluscos, utilizaban ciertos animales para poder pigmentar la tela. Entonces, hablando del púrpura, del cárdeno, el carmesí, el jacinto, que son materiales o telas que menciona la fabricación, pues al final del día eran muy difíciles de conseguir, eran costosos también, y no solamente no los podía hacer cualquiera. Dice que precisamente se convocan a gente que tuviera la pericia para primeramente tintar las telas y después seguir las instrucciones específicas. Ahorita que leamos un poco sobre las indicaciones, vimos cómo no es tan sencillo. Al final se piden cosas muy específicas al momento de construir y de poner estas vestiduras sacerdotales. Pues al final entonces la complejidad y el valor incluso monetario de estas vestiduras también era alto, hermanos, y sería comparable quizás en nuestros días a piezas que son únicas y que probablemente están incluso exhibidas en museos. No existe ciertamente pues un vestigio de lo que podrían ser vestiduras sacerdotales de ese entonces, pero recordando, si han tenido la oportunidad quizás de visitar distintos museos, seguramente han encontrado algunos de ellos en los que exhiben algunas de las vestimentas de otras civilizaciones de culturas antiguas y cómo el precio monetario a nuestras fechas es muy alto, precisamente porque estaban hechos de ciertos materiales que en ese entonces no eran fáciles de conseguir. Vamos a pasar al párrafo número 2 para ya entrar de lleno a los elementos. Mi hermana Adelina, adelante, por favor. Para los hijos de Aarón se harían túnicas de lino y cintos, además de formar chapeos, tiaras. También se elaborarían pañetes de lino que cubrirían desde los lomos hasta los muslos. Estos servirán para detener el sudor. Esto está en Ezequiel 44:18. Por su parte, para el sumo sacerdote se elaboraría una vestimenta especial que incluía los pañetes de lino, la túnica labrada o bordada, el cinto o epol, el manto de epol, el racional del juicio y la mitra y la plancha de oro, mismos que se describen a continuación. Si gusta, hermana, vamos a parar en ese párrafo para que damos Amén. Poquito a poquito. Muchísimas gracias, hermana. Entonces dice el párrafo número 2, y es algo clave y creo que viene también en nuestras preguntas, hermanos, que eran dos tipos de vestimentas las que tenían los sacerdotes. Primeramente dice los hijos de Aarón, y eso es algo importante, hermanos, hay que considerar nuestra lectura de Éxodo 28. Hay dos cosas que la hacen un poco compleja. Primeramente, que no está separada de manera temática, es decir, menciona primero una parte de los hijos de Aarón, luego la vestidura del sumo sacerdote, luego otra vez un poco de los hijos de Aarón. Entonces está un poco combinado, y en esa combinación a veces se puede perder un poco el flujo de la lectura. Esa es una parte que tenemos que tomar en cuenta, y también que no menciona ni sumo sacerdote ni sacerdote. Realmente aquí es más bien una metonimia en la que se da por entendido que cuando menciona hijos de Aarón se está mencionando a los sacerdotes, por así decirlo, y Aarón se menciona al sumo sacerdote. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Volvamos a Éxodo 28, hermanos, para que veamos justamente lo que dice el párrafo número 2 con respecto a estas dos tipos de vestiduras. Las vestiduras de los hijos de Aarón eran mucho más sencillas, hermanos. Realmente, si las comparamos particularmente con las del sumo sacerdote, dice que se iban a hacer túnicas de lino y cintos. Esto, hermanos, si lo vemos un poco más adelante en Éxodo 28, lo encontraremos desde el versículo 39.
Dice así: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Ahí todavía no nos dice exactamente de quién está hablando, y en el versículo 40, hermanos, nos especifica. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, hablando justamente de estas túnicas de lino, también les harás cintos y les formarás chapeos, que son gorros, que son pues una forma de turbante, e incluso lo menciona entre paréntesis tiaras, para honra y hermosura. Versículo 41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, hermanos, les pido a mis hermanos en cabina si me pueden apoyar con la diapositiva de la presentación para que veamos un poco sobre cuáles eran estas vestiduras que tenían los hijos de Aarón. Dice que son túnicas de lino, generalmente el lino pues lo vemos de un color blanco o blanquecino, beige incluso. Dice que también iban a tener un cinto. Si vamos un poco más atrás, hermanos, en el versículo número 8 del capítulo 28 de Éxodo, vemos que dice: y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra. El contexto, versículos 6 y 7, es la misma obra del efod. El efod, a diferencia de la túnica de lino, hermanos, estaba hecha de otros materiales, entre ellos justamente el cárdeno, el lino torcido. Entonces, no es del color blanquecino, sino más bien tiene varios colores de acuerdo a las telas tintadas que iban a utilizar. Entonces vemos ya la túnica de lino torcido, vemos el cinto que tenía que ser del mismo material que el efod, y bueno, también dice que iban unos chapeos o tiaras. En este caso vemos que también tiene pues en la parte de su cabeza este chapeo, este turbante, hermanos. Hay otro elemento que por supuesto no es visible, que es el pañete. Vamos de nuevo, hermanos, a Éxodo 28, que es algo que nos menciona este párrafo, y vamos a el versículo 42, hermanos. Dice: y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos. Un poco más adelante también nos menciona en el versículo 43: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Hermanos, entonces el último elemento, pañete, ese lo menciona en conjunto, dice, lo va a usar tanto Aarón como sus hijos. Por eso se menciona en este momento que era parte de las vestiduras. ¿Y cuál era el propósito, hermano? De acuerdo a lo que vemos aquí en Éxodo 28, 42. Es el primer propósito que menciona. Dice: cubrir el sudor, lo menciona justamente en Ezequiel, es algo también me gustaría que lo viéramos, hermanos, pero de primera instancia aquí en 28, 41 y 42 dice que era para cubrir carne vergonzosa. Incluso menciona cuáles eran las zonas que tenía que cubrir. Si vemos en esa parte de Éxodo, vamos a encontrar diferentes traducciones con respecto a esta parte de carne vergonzosa. La palabra hebrea que se utiliza es herbá. Si vemos el diccionario de Strong es la letra H6172, y puede ser ciertamente desnudez, es decir, como una parte sin que no tenga cobertura, o también puede ser justamente vergüenza. Aquí menciona vergüenza no en un sentido tan amplio, sino más bien en el sentido, no sé si recuerdan ustedes la anécdota o sobre todo la narración de Génesis, en la que menciona que los dos, tanto Eva como Adán, no tenían ninguna ropa, y dice, y no se avergonzaban. Justamente utiliza este tipo de palabra, hablando de que más adelante el hombre es cuando empieza a tener una mentalidad diferente, hermanos. Justamente es algo que hemos estudiado, y con respecto a esta mentalidad, menciona el versículo de Éxodo, que era una vergüenza un poco más asociada al humano, más que la naturaleza humana, más a nuestra mentalidad y a cómo a veces observamos el cuerpo humano. Entonces, el primer propósito era cubrir estas partes del hombre. Dice que iban desde los muslos, la palabra que utiliza en hebreo es moten, y es cintura. Justamente aquí dice lomos, me parece, ¿verdad, hermanos? Dice lomos, y más o menos sería como la parte de la cintura, hermanos. Iba a ser una clase de calzón un poco largo, y dice que iban a ser hasta los muslos, que es un poco más para abajo, ¿no? Casi llegando a las rodillas. Entonces, obviamente no son visibles, hermanos, pero de acuerdo a la traducción que tenemos en el versículo 42, iban a ser una clase de calzones que iban a ser un poco largos. Esto con respecto al primer propósito que encontramos en Éxodo. Si algún hermano o hermana nos puede apoyar con Ezequiel 44,
nos va a mencionar lo que dice justamente el párrafo número 2, Ezequiel 44, versículo 18. Mi hermano José Luis se acaba de levantar. Ezequiel 44, 18, si nos puede apoyar, ya se acerca mi hermano Prócoro. Tiras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos, no se ceñirán para sudar. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice también aquí un propósito súper importante. Dice que se iban a hacer, las tiaras de lino y los pañetes de lino, y menciona que también un propósito era a toda costa evitar el sudor y poder retenerlo justamente, hermanos. Entonces tenemos tanto la parte de Éxodo 28 como Ezequiel 44 para entender el propósito de estos pañetes que iban a utilizar tanto los hijos de Aarón como el sumo sacerdote. Esto era algo que iban a usar todos los sacerdotes. Y vemos más adelante, hermanos, que ya viendo con detalle lo que iban a utilizar, van a ser elementos que están en los párrafos 3, 4 y 5. Le pido a algún hermano o hermana que nos apoye con estos 3 párrafos, el párrafo 3, el párrafo 4 y el párrafo 5, que son breves, y que veamos el detalle de cada uno de estos. Mi hermana, adelante, por favor, se acerca también hermano Prócoro. Dice, los pañetes calzones de lino cubrirán desde los lomos hasta los muslos y se usarían para evitar a toda costa el sudor. Ezequiel 44, 18. La túnica labrada o bordadas se elaborarán de lino, mismo que representan las justificaciones de los santos. Éxodo 28, 39, Apocalipsis 19, 8. El cinto se elaboraría del mismo material que el epod y serviría para ceñirse la túnica, el manto y el epod. Dice, ¿sigo, hermano? Hasta ahí, hermana. Okay. Muchísimas gracias. Amén. Amén, gracias, hermana. Dice entonces, primeramente los pañetes, ya los mencionamos, incluso lo ponen entre paréntesis calzones, ahí lo menciona como pañetes, pero en nuestra época sería más parecido a unos calzones, hermanos. Dice también esto, Ezequiel 44, 18, ya vimos el propósito, la túnica labrada o bordada, también vimos en Éxodo 28, 39, que el material era lino. También me gustaría que viéramos lo que dice Apocalipsis 19, que es el simbolismo del lino. Apocalipsis 19, versículo 8, hermanos, nos va a mencionar un simbolismo. ¿Por qué era tan importante que tuvieran lino estos sacerdotes? Más allá incluso, por supuesto, de sus propiedades físicas del material, dice el versículo 8 de Apocalipsis 19, y le fue dado que se vista de lino fino. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Dice el versículo un poco más adelante, para que lo tengamos adelante, más en cuenta, ¿no? Desde el versículo 5, y salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino, y lo dice explícitamente, hermanos, son las justificaciones de los santos. Si vemos justamente esta palabra que utilizan en griego, pues justificaciones se refiere a las obras rectas, a las obras justas que tenían estos santos. Significa que fueron personas en la congregación, en la iglesia, que habían tenido todas estas obras y que habían tenido un comportamiento irrefutable, irreprochable delante de nuestro Dios. Y me gustaría que viéramos el cinto, hermanos, solamente para que quede claro y que no tengamos ninguna duda, en Éxodo 28, cuáles eran los materiales, porque en el cinto nos menciona únicamente que se iba a hacer del mismo material del efod. Vamos a ver exactamente cuáles eran los materiales del cinto y por qué era de otro color diferente. Incluso, como lo vimos en la ilustración, tenía diferentes colores. ¿Por qué? Dice el versículo número 5. Ahí menciona los materiales, tomarán oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Eran todos estos los materiales y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido
de obra de bordador. Entonces el material del cinto, damos por entendido que son estos mismos materiales que se utilizaban para el efod. Si vemos en la lectura, son todas telas, hermanos, que se suelen colorar con diferentes pigmentos. Hablando de, por ejemplo, del cárdeno, de la púrpura, el carmesí y el lino torcido, son colores rojizos, colores morados, colores púrpuras justamente, que viene de donde se saca, y también dice que se utiliza el oro y el lino torcido, hermanos. Me gustaría que viéramos antes algo interesante con respecto al lino. Si mis hermanos en cabina me apoyan con la siguiente diapositiva. El lino, hermanos, es un material, es una tela. No sé si alguno de ustedes tenga alguna prenda de lino. ¿Se acuerdan más o menos cuánto les costó, hermanos? Porque son prendas generalmente costosas, incluso a nuestros días el lino es algo que no es barato. ¿Por qué? Y también necesita muchos cuidados. Seguramente habrán visto que no se puede planchar con la misma temperatura, los lavados tienen que ser más delicados, tienden a deshacerse relativamente más fácil. Son prendas costosas y ciertamente pues especiales, hermanos. Justamente el lino. ¿Qué otra característica tiene el lino, hermanos? Es frío, dice mi hermana, justamente. Bueno, es una perspectiva justamente de verlo. El que está en la costa quizás dirá, pues es fresco, ¿no? Es justamente como muchas veces lo manejan, ¿no? En una época como esta, hermanos, si uno usa lino, seguramente estará sufriendo bastante porque es un material que permite mucho el flujo de la temperatura, permite que se refresque el cuerpo. Entonces, es una tela muy particular. ¿De dónde viene? Viene justamente de esta planta, hermanos, que se llama lino, tiene el mismo nombre. Su fabricación es compleja precisamente porque agarran los tallos y los empiezan primeramente a separar, porque el tallo no todo es útil, solamente una parte del tallo, y luego lo empiezan a quemar o lo empiezan a calentar para que tome una textura un poco más dura, lo empiezan a peinar, hermanos. Tiene un proceso incluso artesanal, y por eso es que las prendas que son de lino son bastante costosas, porque es complicado realmente llegar a hacer su fabricación. Pues es tardado, hermanos, se tienen que pasar días para que quede bien la fibra, requiere mucha preparación, requiere un secado, requiere justamente, lo llaman enriado, que es una clase de peinado que se le hacen a las fibras, y bueno, al final es un proceso muy complejo, hermanos. ¿Por qué aún así se hacen las prendas de este material? Insisto, sus propiedades. Veíamos que en lugares que son muy calurosos, permiten justamente que la temperatura no se eleve demasiado, permite que esté oreada, y también dice que es un material muy absorbente, absorbe muy bien el calor, hermanos, y de acuerdo a lo que veíamos, no solamente el calor, sino también la humedad. Es un material que incluso con el sudor humano puede absorber hasta una cierta cantidad de sudor sin que se traspase o que se note. Es otra propiedad del lino, hermanos. Y es algo que me sorprende porque justamente veíamos en Ezequiel 44 que Dios manda que se haga de lino, precisamente con el propósito de que se evitara el sudor, que se evitara la transpiración de los sacerdotes. Por eso justamente los hijos de Aarón iban a utilizar el lino como una prenda principal, y más adelante el sumo sacerdote también como una prenda pues que iba a ser la que cubría todo lo demás, hermanos. Incluso en la actualidad, hermanos, se sigue utilizando como una prenda costosa, y al final pues sabemos que sus propiedades no eran casualidad. Yo creo que Dios nunca deja a casualidad nada, y era parte de su plan. Vamos a continuar, hermanos, ahora sí con esto que acabamos de ver. ¿De quién estábamos hablando, hermanos? Dice con respecto a estos materiales, ¿quiénes lo iban a utilizar? Los sacerdotes, ¿verdad? Dice, hijos de Aarón eran los sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, por así decirlo. Vamos a ver ahora sí los elementos que corresponden al sumo sacerdote. Vamos a leer el párrafo número 6. Si alguien, mi hermana Carmen, por favor, nos puede apoyar con el párrafo número 6 y veamos el primer elemento, que es el manto del efod. El manto del efod era más largo que el efod y se llevaba debajo, todo de azul, sin mangas, adornado en su borde inferior con granadas de jacinto, púrpura y carmesí, y entre ellas campanillas de oro. Tendrían además una apertura por arriba y un borde alrededor para que no se rompiera. Éxodo 28, 31 al 34. Gracias, hermana Carmen. Volvamos, hermanos, Éxodo 28. Vamos a estar leyendo poco a poco los versículos que incluyen nuestra lectura bíblica para desglosar los elementos. El primero que nos indica aquí nuestro cuaderno es el manto del efod. Pues era algo que se ponía el sumo sacerdote, primero su túnica de lino y luego justamente este manto. Era algo que, vamos a llamarlo, antecedía
el efod, o sea que iba como en orden, no eran como capas. Dice, hermanos, el versículo 31, que es el que menciona el manto, en el capítulo 28. Y harás el manto del efod todo de jacinto. Aquí tenemos ya el material que se hace completamente de jacinto, no como el efod que sí incluía la combinación de las telas. Dice, en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Entonces vemos, era de jacinto completamente, hermanos. Vamos a poner la siguiente diapositiva para que veamos más o menos cómo era este borde en la parte de arriba. Igual que una túnica, hermanos, pues tenía abierto. Y menciona que tenía una clase de, como, vamos a llamarle de reforzamiento, para que no se rompiera. Dice que iba a ser de obra de tejedor. Y menciona también un coselete, que eran justamente estas, generalmente se menciona la misma palabra que se usa para estas armaduras que se utilizaban, que eran una armadura como una clase de chaleco. Entonces, esta es una forma quizás de visualizarlo, hermanos. El jacinto generalmente también se le adjudica este color azulado. Y menciona más adelante, vamos a ver aparte de esta abertura, el versículo 33, y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto. También vemos en la presentación, hermano, estas granadas que hacen aquí. Al final la idea era que fuera un elemento parecido a la fruta, de acuerdo a la traducción, y pues bueno, al final como iba a ser de una tela, era más o menos una aproximación, hermanos. Que iban a ser granadas de jacinto, y dice y púrpura, por eso se ven dos colores combinados en la presentación, y también menciona que se iba a intercalar con campanillas de oro. Dice que eran púrpura y carmesí, sus bordes alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Entonces, esto por supuesto, hermanos, era hasta abajo, ya que terminaba, por supuesto, el manto del efod, se colgaban estas granadas de jacinto, carmesí y púrpura y también se intercalaban con campanillas de oro. ¿Cuál era el propósito de las campanillas, hermanos? Saber que el sacerdote estaba vivo, por supuesto. Claro que sí, dice así entonces el versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Entonces, de una manera implícita, está diciendo justamente que las campanillas tenían ese propósito. Dice, las va a tener Aarón, cuando entre, por supuesto, se van a escuchar, cuando salga se van a escuchar, y al final menciona algo importante. Pues si el sacerdote se estaba escuchando la campanilla era porque tenía vida, y si no, hermanos, pues sí, evidentemente el sacerdote había muerto. Vemos ejemplos, ¿no? Mencionábamos a Nadab, Abiú, que fueron dos sacerdotes que fueron justamente, tuvieron esta desgracia cuando ofrecieron un fuego extraño, y Dios manda también parte de las vestiduras sacerdotales que tuvieran este componente para que supieran si el sumo sacerdote estaba vivo. Vamos, hermanos, a pasar después del manto del efod a el efod mismo. Entonces, si alguna hermano nos quiere apoyar a leer el párrafo número 7, hermana Joki, por favor, se acerca también mi hermano Prócoro para que hagamos el efod. El efod era una especie de camisa que llegaba debajo de la cintura, compuestos por dos piezas de lino torcido y oro, bordada de colores con cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Tendría dos sombreras que se juntarían a sus lados. En estas uniones se colocarían dos piedras oníquinas engastadas en oro y se grabaría en ellas los nombres de las 12 tribus de Israel conforme a su nacimiento, 6 en una y las otras 6 en la otra. Estas piedras estarían sobre las sombreras. Así el sumo sacerdote llevaría los nombres de las tribus por memoria. Éxodo 28, del 6 al 12. Gracias, hermana Joaquín. Entonces, el efod dice que era una clase de camisa. Vamos con una siguiente capa, ¿no? Veíamos, primero se ponía la de lino, que era blanca, luego se pone el manto, que era azul, y luego el efod propiamente, que era una tercera capa dentro del sacerdote. Dice que era una clase de camisa. Algunos lo comparan con un delantal, hermanos, por su longitud, que era pues más o menos desde, digamos, el pecho, y se alargaba un poquito más para abajo, con las mismas medidas que tiene un delantal. Y hay quienes representan incluso algo separado, ¿no? Como dos piezas diferentes, casi no tiene enfrente, pero sí tiene sus sombreras en la parte de atrás. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, hermanos. Dice Éxodo 28 de nuevo. Vamos al versículo número 6, que es el que menciona el efod.
Y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Entonces, por eso generalmente las ilustraciones, hermanos, vamos a encontrar que el efod es una prenda muy colorida porque tenía todas estas telas. Ahorita vamos a ver una siguiente ilustración. Cuando ustedes lleguen a buscar van a ver que el efod es la pieza más colorida de todo el sumo sacerdote porque incluía la combinación de distintas telas. Dice el versículo 7, tendrá 2 sombreras que se junten a sus lados y se juntará. Entonces menciona, aquí vemos una ilustración, hermanos, las sombreras. Hay quienes le ponen justamente la parte de enfrente del delantal, hay quienes la omiten y ponen directamente nada más en la parte de la espalda cómo se juntan las sombreras. Lo que menciona la escritura en el versículo 7 es que se tenían que juntar sus sombreras. No dice exactamente si por adelante o por atrás, pero vemos justamente ahí el efod de los distintos colores. Dice el versículo 8, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra. Vemos ahí también el cinto, hermanos, incluso como que se camuflajea un poco porque era de la misma obra, pero sí tiene este cinturón que se está colgando en el efod. Y dice que iba a ser de la misma obra y los mismos materiales. Versículo 9, y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Vamos a la siguiente diapositiva con respecto a las piedras oniquinas. Si vemos otras traducciones y la palabra de origen se refiere a una piedra de onis, hermanos, no sé si la han visto. Es una piedra negra generalmente, la vemos de este color negro. Entonces se toman las piedras y dice que se iban a grabar los nombres de las tribus. Dice así el versículo 9, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Dice que en cada una, ¿cuántos iba a haber, hermanos? Los 6 de sus nombres en la una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. ¿Y cuál era el orden, hermanos? El orden de su nacimiento. Entonces tenemos claro que era el orden de su nacimiento en el que se iban a colocar, más o menos una representación de esta manera. Dice el versículo 11, de obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, que son, ahí vemos las grabaduras de sello eran estas que se hacen en bajo relieve, entonces se colocarían de esta manera sobre la piedra de ónice. Y dice también, importante, hermanos, que se iban a grabar que se iban más bien a hacer engastes de oro. Dice el versículo 11, estos engastes son estos bordes que notamos en esta ilustración. Entonces se le ponía oro alrededor de la piedra, y dice el versículo 2, y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod, es decir, iban arriba, como lo muestra ahí, y para piedras en memoria de los hijos de Israel y Aarón. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Ese era el propósito, hermanos, que iba a llevar los nombres y por ende a todo el pueblo que consistía en las 12 tribus de Israel delante del Todopoderoso. Dice que iban a hacer engastes de oro, y también iba a ser el versículo 14, 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. No se alcanza a ver del todo, pero se ve que tiene un pequeño anillo, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en el racional, y un poco adelante también la cadenilla de oro. Harás asimismo el racional. Vamos a pasar entonces al siguiente párrafo, hermanos, que es el racional o el pectoral, y es el párrafo número 8. Hermana, por favor, adelante. ¿Nos puede apoyar con el párrafo número 8? Se acerca también mi hermano Prócoro para que puedan escucharlo los demás. El pectoral o racional se haría de oro, cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Sería doble y cuadrado, de 1 palmo de largo y de 1 de ancho. Se llenaría con 4 hileras de piedras, 3 piedras en cada hilera. En la primera tendría sárdica, topacio, carbunclo. En la segunda, esmeralda, zafiro y diamante. En la tercera, rubí, ágate y amatista. En la cuarta, berilo, onix y jaspe. Todas estarían engastadas en oro. Cada piedra tendría el nombre de una tribu de Israel. ¿Nos puede apoyar con el siguiente párrafo, hermanas, que está íntimamente relacionada? Nos ayudaría mucho. Para sujetar este pectoral al efod, se elaborarían trenzas de oro para que se sostuvieran en los anillos que se pondrían en este racional, 2 en las orillas de la parte delantera superior y 2 en la parte baja junto al cinto, para juntarlos con los anillos que se harían al efod. En este racional se pondría el urín y el tumín. Éxodo 28, 15
al 30. Amén. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, vemos casi ya las últimas partes, una de las más interesantes, yo creo que cuando vemos las vestiduras sacerdotales, que era esta parte cuadrada, una pechera cuadrada, que le llamaban el racional o el pectoral. ¿Y cuáles son las características, hermanos? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Éxodo 28, vamos al 15, que ya estábamos iniciando. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, la has de hacer conforme a la obra del efod. Entonces, es el primer dato, hermanos, misma obra del efod, o sea que iba a tener, por supuesto, los mismos colores, mismas telas. Iba a ser también de oro, de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Dice que era cuadrado y doble, hermanos. Esta parte de cuadrado, pues menciona que iban a ser 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho, entonces pues realmente no era muy grande. Y también, hermanos, dice que iba a ser doble, es decir, que iba a tener una clase de pues doble capa, por así decirlo. Y algunos comentaristas mencionan que esta doble capa era el propósito de meter lo que menciona más adelante, que es el Urim y el Tumim. Hay otros que dicen que había una bolsa, pero el parte que sí menciona explícitamente es que tenía una doble costura ahí, esta parte de la pechera de tela. Dice el 17, y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedra. Eso es lo que ya menciona nuestro párrafo, hermanos, confirmando, dice que es sárdica, topacio y carbunclo. Dice que el segundo era esmeralda, zafiro y diamante, el tercero rubí, ágata y amatista, y el cuarto un berilo, onix y un jaspe, y también iban a estar engastadas en oro. Vamos a ver la siguiente ilustración que tenemos en la presentación, hermanos, para que veamos. Vemos ya la primera parte, iba a ser del mismo material que el efod, con las mismas telas, por ende también iba a tener un color muy similar. Dice que iba a ser doble, también ahí en la ilustración, en la primera particularmente, se alcanza a ver como que tiene 2 capas. Dice también un poco más adelante que se iban a utilizar las 4 órdenes de piedras, hermanos, que se ven, son 4 órdenes, 3 en cada una de las órdenes, y también se menciona que iban a estar en un grabado de sello los nombres de las tribus. Esto lo dice así. 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Entonces ahí vemos también cómo tienen los grabados como grabadura de sello. ¿Qué más nos dice, hermanos? Versículo 23, harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional. Dice que iba a tener 2 anillos en la parte superior, y más adelante nos menciona, y dice, y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del efod en la parte delantera. Entonces se iban a unir al final con las sombreras que tenía también el efod, hermanos, que iban a estar con su piedra de ónice. Dice el versículo 26, harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional, estas son las puntas inferiores, en su orilla que está al lado del efod, de la parte de dentro. Esto con parte de dentro se menciona a la parte inferior, y dice que en el versículo 27, que iba a hacer 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto. Vemos en la última ilustración, hermanos, que los 2 anillos inferiores del racional se iban a juntar con un cinto de jacinto a los anillos de oro que iba a tener el efod. La verdad es que se me hace de las piezas más complejas que estaba en el sumo sacerdote, hermanos, y por eso a veces es un poquito complicado la lectura de estos versículos. Por último, ¿qué más nos menciona el versículo 30, hermanos? Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es claro aquí, hermanos? Dice que el Urim y el Tumim iban a estar en el corazón, entonces es claro que estaban precisamente en el racional. El Urim y Tumim, hermanos, son palabras de hecho en hebreo, no se traducen propiamente en nuestra versión. Y pues bueno, hay también demasiados comentarios respecto al Urim y el Tumim, con respecto particularmente a qué eran exactamente. Las traducciones de Urim pues son luces, Urim significa luces, es un plural, y Tumim se menciona y es un plural también de perfección, que entonces sería perfecciones, hermanos. ¿Qué sí sabemos del Urim y el Tumim, hermanos? Sin tener que quizás recurrir a los comentarios, que son amplios, vamos al libro de Nehemías, hermanos, para que veamos lo que dice. Cuando regresan los hijos de Israel de la transmigración,
Una parte importante era entender quiénes eran del linaje del sacerdote. Nehemías capítulo 7, solamente ellos podían oficiar porque de acuerdo a la ley, solamente la ascendencia de Aarón, más bien descendencia de Aarón, iban a tener esta labor. Nehemías 7, versículo 65, hermanos, cuando empiezan a sacar estos árboles genealógicos, pues encuentran algunos que no tenían propiamente un lazo o una ligadura con Aarón. Dice el versículo 65, bueno, desde el 64, hermanos. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron echados del sacerdocio. Y díjoles el Tirsatha que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Entonces sabemos que se utilizaban justamente para tomar decisiones, para poder consultar a Jehová. Dice primer libro de Samuel, hermanos, para que veamos un ejemplo también, capítulo 28. No sé si se acuerdan de qué otro personaje, qué otro rey tuvo este deseo de que Dios pudiera contestarle a través del Urim y el Tumim. Saúl, precisamente. Llega una parte en la que Dios ya no estaba con Saúl y de alguna manera Saúl estaba tratando de consultarlo. Capítulo 28 de primer libro de Samuel, dice versículo 6, hermanos, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, hermanos. Entonces, lo que sí conocemos acerca de estos, del Urim y el Tumim, era que se utilizaban precisamente para consultar al Todopoderoso. Entonces, eran partes importantes de la vestidura sacerdotal, porque al final iban a tener ese privilegio de recibir las respuestas de Dios, hermanos. Esto es con respecto al racional del juicio, y vamos a casi concluir, hermanos. Párrafo número 10, alguien que nos apoye para ver la mitra con su plancha de oro. Mi hermana Joki, el párrafo número 10 para ver la mitra y la tiara. Bueno, más bien la plancha que tenía santidad a Jehová. La mitra o tiara era un turbante de lino fino hecho de una túnica bordada con un cordón azul. En él se fijaba la plancha de oro en la que estaba grabada la frase santidad a Jehová. Éxodo 28:36. Gracias, hermana Joki. Entonces concluimos, hermanos, este es el último elemento que vamos a estudiar. Dice Éxodo 28, a partir de el versículo, bueno, nos menciona aquí es versículo 36. Vamos a ver. Sí, el versículo 36, hermanos, dice así: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello. De acuerdo, vemos que la grabadura de sello estaba presente tanto en las piedras de los hombros, en el racional y también en esta plancha de oro, que iba a decir santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Entonces se le iba a colocar la mitra. Vamos a ver la última ilustración que tenemos en nuestra presentación, hermanos, para que veamos cómo era más o menos la plancha. Dice que tenía un cordón de jacinto también y se iba a colocar enfrente de la mitra que iba a tener el sumo sacerdote para decir santidad a Jehová. Todo esto, hermanos, también lo tenemos en nuestro cuaderno, incluso se menciona con estas flechitas, que lo podemos tener en cuenta pues muy a la mano. Era el último elemento que iba a tener Aarón, hermanos, y considero también de suma relevancia. El sumo sacerdote, hermanos, además, por supuesto, de que era muy diferente su vestidura, iba a tener funciones muy distintas. El sumo sacerdote, no sé si se acuerdan, de acuerdo a lo que hemos estudiado, hermanos, ¿qué hacía además de lo que era parte del sacerdocio? ¿Alguna solemnidad, alguna actividad, hermanos, que se acuerden? Mi hermana. Mi hermana dice algo muy acertado, Levítico 16, dice justamente que no se iban a acercar al lugar santísimo en cualquier momento, sino cuando Dios lo indicara, y menciona todo el rito asociado a la fiesta de las expiaciones. Y si recordamos, hermanos, la fiesta de las expiaciones era un rito también muy específico. Las responsabilidades del sumo sacerdote al final iban a ser grandes, tenían que convencer al pueblo, tenían que ser aquellos líderes que pudieran acercar al pueblo a Dios. Incluso en la época de los reyes, hermanos, hubo un rey en Judá que se llamaba Joás, y ya estaban un poco desviados del camino que Dios les había indicado, y es un sacerdote que, para empezar, evita que maten a la familia real. Dice que Atalía, una de las familiares esposas de Ocosías, pues trata de matar
a la familia real, y es un sacerdote Joiada el que salva primeramente a Joás y más adelante quien lo instruye, porque pues no tenía una instrucción por su familia. Y es justamente el deber del sumo sacerdote que tuviera esa santidad a Jehová, y que lo reflejaba, por supuesto, esta mitra y esta placa de oro, hermanos. Insisto, era una realidad, una manifestación externa de un ser espiritual que significaba ser sumo sacerdote. Vamos a concluir, hermanos, con los párrafos 11. Mi hermana Eva tiene una participación. Claro. Sí. Y la otra es una vestimenta perfecta, pero si nos damos cuenta no había zapatos. ¿Sí? ¿A qué se debía? ¿A que no, por evitar el sudor del pie o por la santidad? Sí, de hecho, justamente algo que mencionábamos en los primeros, me parece que lecciones de esta escuela sabática, era que, aunque no lo menciona explícitamente, creemos justamente que, no sé si se acuerdan, veíamos capítulos como Éxodo, capítulo número 3, y también Josué, en las que cuando se acercan a un lugar santo, ¿qué es lo que les indicaba el Todopoderoso? Que se quitaran sus sandalias. Entonces parte, aunque no lo menciona de una manera explícita, creemos justamente que era perfecta y que no tenía sandalias, porque era un lugar santo, que estaba morando y posando la presencia del Todopoderoso. Menciona mi hermana Eva algo muy claro, que de acuerdo a nuestra traducción de la Reina Valera, pues de aquí dice Jehová, pero ya hemos también discutido que no es precisamente una traducción tan certera, hermanos. Eran justamente las palabras hebreas, las letras hebreas, y no era Jehová directamente. Con respecto a esto es importante justamente que la perfección de la vestidura del sumo sacerdote era también para mostrar durante los ritos pues cómo tenían que hacerse con este mismo nivel de honra, de respeto al Todopoderoso. Me gustaría que viéramos lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, algo que sabemos que pasó y que sigue siendo algo pues peligroso cuando estamos hablando de lo que significa servir a Dios, y cada uno de nosotros lo sirve de diferentes maneras cuando nos acercamos a sus atrios. Malaquías capítulo 1, en versículo 6, es de alguna manera pues una amonestación de Jehová, en particular a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice Dios, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Entonces Dios llega a amonestar al pueblo justamente porque ya no estaban, tenían la vestidura, quizás era perfecta, quizás era de estos materiales, pero los sacerdotes no lo tomaban en serio, estaban dando distintas ofrendas que no eran propias, no les parecía que fuera una función importante, y ya no estaba reflejando la perfección que era estas vestiduras, un hombre perfecto en cada uno de ellos. Vamos ahora sí, hermanos, con el párrafo número 11 y el párrafo número 12, también es importante y están de la mano. Mi hermana Adelina, por favor. El 11 y 12, los penúltimo y también antepenúltimo. En la consagración de Aarón y sus hijos, Moisés mandó lavarlos y después los vistió, poniendo primero los pañetes, enseguida la túnica ceñida con el cinto. Después puso el manto y sobre este el epod que ciñó con el cinto del epod y lo ajustó. Puso encima el racional y en él colocó el Urim y Tumim. Finalmente puso la mitra sobre su cabeza y en la mitra la plancha de oro. Levítico 8, 6, 9. Estas vestimentas no tendrían que usarse en todo momento, solo durante el servicio a Dios, es decir, cuando el sacerdote saliera del santuario tenía que quitárselas. Ezequiel 44, 19. Amén. Gracias, hermana Adelina. Dice entonces, hermanos, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero es importante también ver el orden. Dice Levítico 8,
es versículos 6 al 9, se menciona primero la consagración, que es algo que tampoco vamos a retomar porque lo vimos ya con anterioridad, pero vemos cómo es un rito también la consagración en la que se iban a apartar del pueblo de una manera literal, se les iba a hacer un rito que incluía sangre, hermanos, porque al final del día pues era esa la justificación, y que vamos a ver y que ya vimos justamente que existe más adelante a través de nuestro Maestro, a través de Cristo, que existe también un sacrificio de sangre. Existe la consagración, existe un orden específico en que se ponían las vestiduras, que está en Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9, y entonces todo se llevaba a cabo, hermanos, con un orden, que también era importante, lo que menciona este párrafo final, que no eran vestimentas que llevara el sacerdote a su casa, ni a ningún otro lugar, se utilizaban específicamente para el servicio en el santuario. Yo creo que en nuestra actualidad tenemos algo similar en ese sentido. Si bien estamos hablando de una vestidura espiritual, que es el fin último de cada una de estas enseñanzas, también sabemos que hay diferentes vestimentas tanto para venir aquí a la iglesia como para incluso hacer deportes, para cualquier otras cosas, y es algo que los sacerdotes desde la antigüedad ya ejercían de esta manera, hermanos. Y al final, algo que es, yo creo que importante con respecto tanto a la vestimenta física como espiritual, es que entendamos que no va a depender quizás del costo de la vestimenta, que no va a depender quizás de la marca, ni mucho menos, sino que veamos lo que dice Colosenses en su capítulo número 3, hermanos. A veces, pues yo creo que cada uno de nosotros tiene en cuenta en su corazón cuál es la mejor manera para presentarse delante de nuestro Dios. E insisto, quizás depende mucho de nuestro pensamiento, pero Pablo en Colosenses, capítulo 3, hace una invitación a que sí la vestimenta física refleje pues la caridad, que cada uno tenga una forma de pensar con benevolencia, tanto de sí mismo, que esté pensando que es la mejor manera de presentarse delante de Dios, como también de todos aquellos que le rodean, que sepa que no es realmente nuestra labor hacerlo o juzgar una vestimenta, sino más bien quedarnos con la caridad. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. El apóstol Pablo menciona que lo más importante al final era que pudiéramos pensar con caridad, con benevolencia, con amor, y que de esta manera íbamos a ser perfectos en un hombre espiritual. Esto está reflejado, por supuesto, también en todo lo físico, hermanos, pero viene antes la parte espiritual. No servirá de nada tener quizás la mejor vestimenta, la más cara, o no sé, quizás una vestimenta que consideremos que es de la mejor calidad, si quizás nuestra intención no sea presentarnos delante de nuestro Dios pues de la mejor manera. Y tampoco sería malo si tuviéramos algo que no fuera lo mejor, si al final son las posibilidades que tenemos. Tenemos que tener esa caridad de la que menciona el apóstol Pablo en Colosenses. Vamos a concluir, hermanos, con el párrafo número 13. ¿Quién nos puede apoyar para leerlo? En la parte de atrás tenemos también, bueno, alcancé a ver que se paró también mi hermana, entonces vamos a darle este párrafo número 13 para que concluyamos. Dice, recordamos que el apóstol Pablo da testimonio de que el sumo sacerdote tipifica a nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplían todas las funciones que limpió apartado de los pecadores. ¿Es la última, no? Sí, la última. Amén. Gracias, hermana. Dice entonces al final que la parte de sumo sacerdote, hermanos, vamos a ver Hebreos 7, para que concluyamos cuál era la tipificación. Es algo que vimos, hermanos, solamente me gustaría que lo confirmáramos en Hebreos. Y justamente representa a nuestro Maestro. 7 de Hebreos, hermanos. Casi los últimos versículos, versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, hermanos, si vemos que justamente con respecto a lo que hemos estudiado, las vestiduras sacerdotales iban a brindar honra, iban a brindar hermosura, iban a brindar también una consagración, un apartamiento de estos sacerdotes. Y el lino en particular vemos que su simbolismo está en obras justas, obras que eran agradables delante de nuestro Dios,
¿Quién más, hermanos, iba a tener esta potestad? ¿Quién más iba a tener, por supuesto, este nombre y la posibilidad de tener estas vestimentas que nuestro Maestro Jesucristo? Por supuesto, lo hizo de una manera espiritual, de una manera física nunca las llegó a aportar, pero lo que nos dice este último párrafo es la reflexión de que quién más iba a tener la dignidad, la perfección de vestir una vestimenta limpia delante de nuestro Dios que nuestro Maestro Jesucristo, hermanos. Creo que es una reflexión hermosa y algo que nos ayuda a entender lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos cuando menciona que Cristo era este pontífice que nos convenía, que era santo, era perfecto. ¿Cuál es la invitación final, hermanos? También que si este es nuestro sacerdote y al final es también adoración nuestra por todo lo que hizo, es nuestro llamado y nuestra respuesta natural que busquemos este mismo camino, que podamos imitar las mismas obras que él tenía y que busquemos, por supuesto, unas mismas vestiduras que sean limpias, hermanos. Vamos a pasar a las preguntas en esta escuela sabática. Estamos ya por terminar este tema y también todo el trimestre, hermanos. Espero que nos hayamos llevado muchísima edificación. Y dice así la pregunta número 1 del cuestionario. ¿Era la misma vestimenta para los sacerdotes como para el sumo sacerdote? No, hermanos. Dice, ahí nos menciona los versículos, que los tengamos en cuenta. Pregunta 2. ¿Cuáles serían las vestimentas del sumo sacerdote? Racional, la túnica, el efod, el manto del efod, la mitra con su plancha de oro, el cinto justamente, y menciona también Urim y Tumim, que eran parte del racional, hermanos. Son las vestimentas del sumo sacerdote. Pregunta 3. ¿Qué materiales se utilizarían en la elaboración de estas vestiduras? Una gran cantidad, hermanos: oro, púrpura, carmesí, cárdeno, lino torcido, jacinto. Dice que también, si mencionamos más a detalle, pues las piedras oniquinas o de ónice que tenían en los hombros y las diferentes órdenes de piedras que tenía el racional, que también son diferentes, hermanos. Entonces son bastantes, digamos que en conjunto iban a ser el oro, el cárdeno, el púrpura, carmesí y lino torcido. Pregunta número 4. ¿Qué eran los pañetes y para qué servían? Eran unos calzones, hermanos, y servían justamente para cubrir y para poder también evitar la transpiración, el sudor de los sacerdotes. Pregunta 5. ¿De qué estaba hecha la túnica bordada? De lino, hermanos, estaba hecho de lino. Vimos las propiedades de este material hermoso y también por qué no era una casualidad que estuvieran hechas de lino. Pregunta 6. ¿Con qué se ceñirían esta túnica, hermanos? Con un cinto. Se iba a agarrar el cinto de las mismas telas que el efod y con eso se ciñen, se fajaban. Pregunta 7. ¿Qué llevaba el manto del efod en la parte de abajo, en su orilla? Ornamentos, ¿verdad, hermanos? Campanillas y granadas hechas de estas telas también. Dice la pregunta 8. ¿Para qué servían las campanillas? Notificar justamente la presencia y la vida del sumo sacerdote en su servicio. Pregunta número 9. ¿Qué representa el lino fino, hermanos? Justificaciones de los santos, estas obras justas de los santos. Pregunta 10. ¿A quién tipificaba el sumo sacerdote? A nuestro Maestro, a Jesucristo, hermanos. Creo que son todas las preguntas, hermanos, así que concluimos de esta manera. Me gustaría dejar esta idea que Cristo era el pontífice que nos convenía, veíamos en Hebreos 7:26, y al final nuestro llamado e invitación, hermanos, es que podamos imitarlo. Hay un versículo que me gusta mucho, hermanos, y que de hecho está muy, pues realmente apropiado para esto que estamos viendo sobre las vestimentas. Se encuentra en Efesios, hermanos, seguramente lo conocen, seguramente saben a qué me refiero. Efesios capítulo 4. Y es la invitación que quisiera extenderles en esta mañana, hermanos, que la vestimenta en la antigüedad no era algo como en nuestros días, en los que cambiamos a veces diario y tenemos diferentes cosas. En la antigüedad era muy común que solamente se tenía una túnica y eso era lo que se vestía. Por eso el apóstol Pablo hace esta invitación a vestir los valores, a vestir el espíritu, es decir, que lo tengamos constantemente en nuestra vida. Ellos se dormían con él, andaban con él, caminaban, a donde fuera que estuvieran, hermanos, tenían que tener esta vestimenta. Y por eso el apóstol Pablo invita en el versículo 22 a esto: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir,
el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y lo dice de esta manera, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. La invitación es esta, hermanos, que vistamos en el sentido tradicional, en el sentido antiguo de la palabra, que podamos portar este nuevo hombre en todo momento, que esta vestimenta espiritual sea constante y que muestre en última instancia la permanencia de la palabra de Dios y de Él mismo, de nuestro Dios, en cada una de nuestras vidas. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.